Kanin no puede dormir. Estuvo despierto mucho tiempo, pero no se levantó para ir a ningún lado. Sus ojos de doble párpado miraban por la ventana. La diferencia de temperatura externa e interna hace que las ventanas se vuelvan blanquecinas. No tenía frescura, seguía siendo como un girasol que no encuentra la luz del sol, como una verdura marchita sin recoger en un estante el tiempo suficiente para escuchar la llamada de su padre que venía. Kanin, Nin, ¿aún no te has despertado? La pregunta no fue respondida de inmediato. El joven optó por sacar a las piernas de la cama y caminar hacia el baño más dramáticamente que nunca. Fue la respuesta con la que se despertó y Kanin confiaba en que su padre lo escucharía. Nin, comamos primero. Otras palabras en esta mañana que Kanin no contestó. El joven suspiró profundamente después de bajar las escaleras de la casa y encontrar a Tatanai esperándolo con el mismo delantal azul. Los ojos del padre mostraban una clara expresión de indiferencia, pero en última instancia, la persona de corazón duro no estaba diciendo la verdad. Kanin optó por caminar y dejar su mochila en el sofá. Luego regresó y se sentó en una silla de la mesa del comedor, en lugar de irse sin pensar en la familia. El menú de desayuno de hoy es un desayuno inglés completo. Kanin tomó el cuchillo y el tenedor de su lado. Sin decir una palabra, comenzó a masticar los tomates asados. Se sumergió en los sabores del plato de hoy. Su padre parecía particularmente indulgente, contando la cantidad de tocino en el plato, que era más de lo normal, y la adición de 2 huevos fritos. Aunque Tatanai siempre había tratado de controlar su peso como atleta la mayor parte del tiempo en el pasado, esta vez su padre agregó todo lo que él mismo había dicho que debía abstenerse para poder comer feliz. El chico notó todos los esfuerzos que hacía el otro, pero la respuesta de Kanin fue en el sentido contrario. Solo comió su propio desayuno en silencio, a pesar de que obtuvo lo que siempre quiso, pero esta vez los sentimientos internos estaban desprovistos de felicidad. Kanin asumió que su padre debería tener más conciencia. Ya no se sentaba a su lado como solía hacerlo. El otro mantuvo su distancia antes de acercarse aún más, cuando el tercer trozo de tocino en el plato del niño se había ido. El dueño del cuerpo alto todavía estaba en silencio. El hermoso par de ojos del joven observó algunas de las acciones del mayor. Como resultado, Kanin accidentalmente contuvo la respiración debido a una molestia en el pecho. Tatanai hizo una pausa por un momento, luego usó su mano dominante que utiliza para cocinar para colocar un dulce de caramelo al lado de su portacuchillos. Como resultado, Kanin se detuvo. El joven levantó la vista y no logró hacer contacto visual. Alguien ya se había dado la vuelta y se había marchado. Evitar la confrontación subjetivamente, esta es la forma de reconciliación del padre. Sé que quieres comer dulces, pero papá no puede dejar que Nin coma demasiado, porque se le caerán los dientes. Nin solo puede comer esto para recompensarse a sí mismo cuando acepta sus sentimientos, ¿de acuerdo? El hombre se agachó y se habló a sí mismo con la voz dulce de su padre. Es como si en su cabeza estuviera viendo imágenes de rollos de películas antiguas. Esos recuerdos siguen siendo memorables. Kanin, cuanto más se indignaba, más preguntas tenía para hacer. Actuando así, era como si el padre quisiera que lo entendiera.
Pero, ¿qué quieres que acepte? Aceptar la ira, la decepción, el resentimiento y tener que convertirse en otra persona que no sea diferente a un extraño. ¿O quieres que admita que en realidad no son padre e hijo y que en el pasado la persona en la que más confiabas con tu vida te apuñaló por la espalda y ocultó la verdad durante 21 años? ¿Qué quiere el padre que él acepte? Sus párpados dobles parpadean. Kanin arma el cuchillo cuando su plato favorito cambia repentinamente de sabor. Su cuerpo se eleva derecho desde la mesa del comedor hasta el fregadero, decidido a dejar a los dulces en el mismo lugar. Sus esbeltos pies y piernas caminan rápidamente agarrando su mochila antes de que sus ojos regresen a los dulces, este caramelo problemático que sigue en el mismo lugar. Kanin no pensó en volver atrás y guardarlo en su bolsillo. La razón principal es porque quien lo puso ahí no pensó en hablar o conversar con él. Eso significaría que no tendría que recogerlo él mismo. El chico decidió irse, pero al azar la persona delgada tuvo que detener sus pasos para ir detrás antes de que saliera por la puerta. No te vayas todavía. Se giró y miró a Tatanai. El hombre mayor ya se había quitado el delantal azul después de desaparecer por un tiempo. Su entonces padre se acercó, su palma áspera atrapó y agarró la mano delgada de la persona que había conocido como su hijo durante 20 años antes de colocar el caramelo en ella. Nin, llamó sin respuesta a su padre. Kanin actuó como un niño enojado que ni siquiera volteaba a mirar a su padre a los ojos. ¿Estás enojado con tu padre? Entonces, la siguiente oración se convirtió en una pregunta con culpa mezclada en su voz. Como siempre, los ojos oscuros de una mirada débil detuvieron a Kanin, aunque al final, la persona frente a él permaneció en silencio. Tatanai no se toma esto en serio. Después de todo, a los ojos del padre, el otro no es diferente de un niño pequeño del pasado, solo un niño pequeño que ignora a propósito a su padre porque no estaba satisfecho con lo que había hecho. Pero Tatanai cree que las cosas mejorarán pronto entre ellos. Esta vez debe ser como todos los demás. Lo más importante es prestar atención a las emociones y sentimientos de su hijo. No hay nada complicado excepto intentar que el más joven se deshaga de su ira, porque si Kanin se deshace de su ira, el mundo de Tatanai se volverá más brillante. Que tengas buen viaje, cuídate, le dice Tatanai a Kanin. La conversación entre las dos personas acaba de terminar. Al ver que su hijo no lo aceptaba, el hombre de mediana edad dio un paso atrás, permitiendo que Kanin pasara con facilidad mientras aún lo miraba, hasta que la puerta principal se cerró. El sonido de la puerta cerrándose suavemente llegó a los oídos de Kanin. El dueño del cuerpo blanco dejó de mirar hacia la puerta principal, alternando su mirada con el caramelo en su mano por un rato, antes de decidir guardarlo en su bolsillo. Todavía no había perdido su ira al 100%, pero se guardó los dulces para sí mismo. En parte era porque no quería que su padre se sintiera peor. Quería que se obligara a sí mismo a cerrar los ojos y decirle que estaba bien, pero no podía hacer eso. El dorso de una mano pálida se elevó para enjuagar las lágrimas que corrían por ambos ojos, ahuyentando el calor que lo envolvía. El signo de debilidad se ha dejado de lado. Kanin rápidamente levantó la cabeza después de ajustar su expresión, volviendo a la normalidad como antes, no queriendo que nadie lo viera llorar, especialmente Charan, la persona que suele
suele aparecer ante él. Kanin se congeló cuando algo frustrante cruzó por su mente. Sus párpados dobles miraron a su alrededor, moviéndose de izquierda a derecha durante mucho tiempo. Cuando no vio a nadie, respiró aliviado. Charan no está aquí, o tal vez es porque anoche estaba tan acosado por él que lo hizo pensar en algo. Si lo desprecias, tendrás que aguantarlo. Si es molesto, tendrás que aguantarlo, porque vendré aquí todos los días hasta que lo recupere Su Alteza. Entre nosotros solo hay deber, espero que Su Alteza lo entienda. Kanin vuelve a recordar las palabras que Charan le dijo la noche anterior. Tal vez esas palabras no sean realmente serias, pero eso es bueno de todos modos, porque Kanin no puede soportarlo. Todavía insistía de la misma manera. No había manera de cambiar su opinión. Al final, Charan se retiró solo. La persona analítica procesó la situación y asintió para sí mismo. El joven se deshizo de la distracción y dejó escapar un pequeño suspiro antes de comenzar a caminar hacia el club de esgrima nuevamente. Hoy Kanin tiene la intención de pasar más tiempo en la cabina de entrenamiento y con sus compañeros. Al menos si su cuerpo suda mucho, puede ayudar a aliviar el estrés. Tenía la intuición de llegar al club en los próximos 20 minutos, pero parece que su intuición y su instinto de supervivencia, adquiridos en el entrenamiento con la espada, comenzarían a funcionar nuevamente cuando el dueño del pequeño cuerpo sintiera una anormalidad a su alrededor. Kanin sospecha que está siendo perseguido. Los sentidos dentro de su cuerpo estaban gritando, advirtiendo de un peligro inminente, lo que provocó que accidentalmente recuperara el aliento mientras aceleraba aún más su paso. Sin embargo, todo continuó sin ningún problema. ¿Enemigos? ¿Gente a la que no le gustó o qué exactamente estás diciendo? ¿Estás diciendo que la motocicleta me iba a atropellar a propósito? Sí, ves muchas películas, eres demasiado débil para este mundo. Una vez más, la conversación con una persona atípica interrumpió sus pensamientos. La persona experimentada frunció el ceño y trató de pensar en una salida, recorriendo con la mirada las calles circundantes antes de decidir cambiar repentinamente de dirección. El joven cruzó la calle hacia el otro lado, frenando un poco para explorar las anomalías del lado opuesto. El hermoso par de ojos levantó la vista casi en el mismo segundo cuando la irritación y el alivio surgieron al unísono. Kanin dejó escapar un largo suspiro de alivio después de descubrir que la figura alta y digna de pie al otro lado de la calle no era otra que la misma persona que había estado molestando e interfiriendo con sus pensamientos durante los últimos días. Charan ni siquiera pensó en esquivar cuando se encontró con los ojos del hombre blanco. El joven ya había adivinado por qué Kanin había cruzado la calle. Ese chico ya debía haberse dado cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. Fue un movimiento ingenioso e inteligente. El dueño del cuerpo más alto simplemente asintió y se inclinó respetuosamente. Aunque es mayor, pero con su posición y título, Charan no lo ve como algo malo. Dejó que el más joven tomara distancia y luego lo siguió. En verdad, Charan no quería ser un acosador, pero la situación y el deber lo obligaron a tomar esa posición. El joven estaba bastante preocupado desde el incidente en ese callejón desierto la noche anterior. Esta persona reconoció y estaba más preocupado por el príncipe más joven de la familia Atsabadebatín que por sí mismo.
Por temor a que Kanin se enojara aún más, Tatanai le dio el deber de custodiarlo. La persona que pensó en ello toda la noche después de las discusiones suspiró profundamente. Charan caminó lentamente por la acera. Estaban rodeados de autos que pasaban entre ellos por un lado de la calle. Usar dureza o provocar demasiada emoción en Kanin no beneficia en absoluto, pero hará que el otro resista hasta perder tiempo. Por lo tanto, el joven ya había decidido que optaría por un nuevo método. Nin puede parecer un poco infantil a veces, pero si hay una razón para hablar con él cuando su estado es estable, él escuchará. Ojalá Kun Charan le dé tiempo y comprensión. Abre un poco tu corazón a Nin, este asunto es muy importante para él. Cierto, como le dijo Tatanai por teléfono anoche, quizás el mejor curso de acción es la sutileza y la lógica de negociación. Es solo que en este momento Charan todavía no tiene un camino para recorrer. Tal vez porque no se conocen, el joven no puede captar el punto que se puede discutir. Entonces la única forma en este punto es esperar en el puesto de guardia. Su dignidad es usada para la familia real de la mejor manera posible. Charan solo puede esperar que lo que sucedió sea exactamente lo que piensa Kanin y que sea solo una coincidencia, aunque es difícil, él quería que lo fuera. Todo está en mi cabeza. Oye, Charan, ¿vienes conmigo? Esa pregunta vino de Paul. Kanin supuso que al otro le debía haber gustado mucho Charan, porque puede ver que su mejor amigo inmediatamente corrió hacia el hombre alto después de unas pocas palabras. Charan no buscó ser el centro de atención, estaba buscando un lugar tranquilo para sentarse en la esquina, pero debido a que el aura en su cuerpo masculino era bastante prominente y atractiva de todos modos, no lo podía evitar. Vamos, te llevaré a buscar a los demás. Como se dijo anteriormente, Kanin había logrado vincularse con Paul en parte debido a la naturaleza juguetona y amistosa del extranjero de cabello dorado, pero ahora estaba empezando a disgustarle este comportamiento del otro. Los ojos de doble párpado observaron la espalda de Paul. Esta persona llevó a Charan a presentarse a los demás miembros del club de esgrima, y aunque no dijo nada sobre el hombre alto, no sabía por qué tantos amigos seguían hablando con él. Kanin se sintió frustrado. Recuerdo que solías ver los partidos. Sí, lo recuerdo, observé todo el tiempo. ¿Estás interesado en el manejo de la espada o en conquistar a alguien? ¿Estás interesado en Kanin? A Kanin no le importaba a quién pertenecía todas esas frases, pero una de las frases más recientes de Alex, el medio británico, fue la que hizo despertar al delgado. ¿Por qué preguntas eso?, preguntó la principal persona frustrada con voz monótona. Charan enarcó levemente las cejas, tan snob como un profesor examinando a sus alumnos. A diferencia de Kanin, estaba en silencio, escuchando al otro con una mano delgada que usa para limpiar el sable, como si no estuviera interesado en escuchar tonterías a su alrededor. Tus ojos siguen mirando a Nin, respondió Alex, asintiendo a la persona mencionada. Kanin, sin darse cuenta, se dio la vuelta y vio que los ojos de Charan se encontraban inmediatamente con los suyos. Pareció haber una pequeña sacudida eléctrica en el aire entre ellos, solo por un breve momento antes de que toda sensación desapareciera. Tan ligero que nadie fue lo suficientemente rápido para darse cuenta, ni siquiera el orador. Es verdad, estoy de acuerdo, si te gusta, piénsalo. En medio de la conversación de los amigos que compartieron en la fiesta, un lado trató de hacer perder la compostura a Charan. El otro, en cambio, se esforzó en que el más alto cambiara su sistema con nuevas ideas. Todas estas actitudes estaban enfadando a Kanin. Pensó en gritar a todo pulmón para que todos supieran el verdadero estado de su relación.
Ese chico no era alguien que le gustara en secreto, él era su karma. Pero luego de evaluar el peso en su corazón, se dio cuenta que si hablaba solo tendría efectos negativos, además de tener que explicar lo que no quería decir a sus amigos. También existía la posibilidad de tener que profundizar en la loca historia que se ha descubierto estos días. Kanin frunció los labios pensativo y finalmente decidió ponerse de pie en medio del círculo. La personita empujó sus mejillas con su lengua. Esos hermosos ojos aún estaban fijos en el rostro de Charan, en marcado contraste con la siguiente oración que eligió para comunicarse con los otros miembros del círculo a su alrededor. Me voy, me estoy yendo. Si la sala de práctica de música es el lugar de descanso número 1 de Kanin, es inevitable que el techo del club de esgrima sea el número 2. A menudo se enfada, pero no quiere meterse con nadie. Kanin entonces tiende a esconderse y lidiar con sus propias emociones aquí en silencio, como lo hace ahora. El niño levantó la cabeza y miró el cielo azul claro arriba. Kanin miró hacia las nubes, pensando en las historias que su padre le había contado antes de irse a dormir sobre la tierra de la que procedía. Su padre dijo que Emily era un país cerca del Ecuador. Hay cielos particularmente abiertos, lo que da como resultado que las nubes grandes se acumulen fácilmente. Era su patria y era el país cuyo hermoso cielo tocó el corazón de su padre. Tatanay ama mucho a Emily, ya que siempre hablaba de cosas de los viejos tiempos, como la comida, el estilo de vida y algunas historias. Su padre hablaba de todo esto. Y eso hizo que Kanin reflexionara en su corazón. Su padre todavía piensa en el lugar al que llama hogar. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, todavía habla de ello. Kanin nunca pensó en mudarse, en competir por un puesto que nunca imaginó. No es importante para él sentarse y sacrificar tiempo por otra persona, especialmente por alguien a quien no recuerda haber conocido. A solas, Kanin reconoce que solo ve a una persona como familia, a la que se refiere como un guardaespaldas leal, aunque admite que todavía está enojado con su padre. El joven no podía entender por qué Tatanay permitía que estas personas tomaran una posición tan importante, porque alguien debe inclinar la cabeza aunque cada uno tiene su propia vida, en lugar de obligarlos a negociar. El chico metió la mano en el bolsillo, las puntas de los dedos delgados tocaron la textura del plástico que rodeaban los dulces de caramelo, recordándole a la persona mayor. Kanin cerró sus ojos y tomó su decisión. Pase lo que pase, hoy tendrá que hablar con su padre para informarle de las implicaciones de su elección. Entre él o Emily, aunque el cielo fuera tan hermoso que el padre quisiera volver a verlo, si tenía que ir a atender las necesidades de otras personas, al joven le parecería injusto. A partir de ahora, si su padre dice que debe entrenar, no importa lo tarde que sea, a Kanin no le importará ir a los Juegos Olímpicos a competir por medallas de oro si quiere. Solo quería estar en su propio espacio justo aquí, donde su padre está a su lado como antes. Está listo para olvidar todo lo que pasó y nunca más hablará de eso. Kanin pensó que tenía la capacidad de convencer a su padre. El chico estaba confiado. Vio los ojos de Tatanay mientras se miraban. Todavía estaban llenos de calidez, amabilidad y buenos deseos para él como antes. Su padre no quería soltar su mano. Pensó que su padre podría comparar esta situación al juego de la vida. El camino al que se enfrentan es un largo juego de vida.
Indra. Si volvían allí después de esto, significaría que ya no iban a ser padre e hijo. Tattenai probablemente sería para él lo mismo que Charan. La barrera de clases permanecería entre el estatus y en última instancia quedarían como extraños el uno para el otro. El joven volvió a abrir los ojos y vio el paisaje que tenía delante. Los colores apagados de los edificios ensombrecieron aún más su estado de ánimo. Kanin cayó en un estado fúnebre hasta que recuperó la conciencia cuando por el rabillo del ojo vio a alguien parado a su lado. Paul, ¿puedes esperar un poco? Quiero estar solo por un momento. Tú... Las palabras fueron tragadas por su garganta cuando el dueño del pequeño cuerpo volteó y vio el rostro de alguien hermoso. Kanin dejó escapar un suspiro de frustración. Usó su pequeña lengua para empujar su mejilla hacia adelante y hacia atrás para calmarse, antes de componer las palabras en su cabeza. Luego se volvió hacia la persona a su lado con una mirada seria en sus ojos. ¿Qué vas a decir? De todos modos, ya te he dicho todo, continuó Charan con voz tranquila, al igual que Kanin, que insistió en sus palabras anteriores. No voy a volver contigo. No puedes, príncipe. Las palabras reales estaban tan bien formadas que el oyente puso los ojos en blanco con frustración. Su esbelta mano flotó hasta su cadera. El joven trató de usar su poco tiempo para pensar en una forma de negociar con Charan. Dejó que el otro lo observara hasta que alguna información apareciera en su cerebro de la que su padre le había dicho. Era normal que la gente de Emily empuñara espadas porque nuestros antepasados eran hábiles en su uso. Por lo tanto, cuando discutían y no podía llegar a un acuerdo, generalmente se batían en duelo con espadas. Cada vez que alguien te invita a un duelo, ya sea directamente o mediante el envío de una carta, según la tradición está prohibido negarse. Quien pierda debe morir, o si no muere debe hacer lo que la otra persona le pida. Hasta el día de hoy sigue siendo un juego de duelo, pero es un juego serio. El ganador puede pedir cualquier cosa y el perdedor debe obedecer sin reservas. De lo contrario, existirá la obligación de establecer un contrato legal como un contrato de préstamo. Las comisuras de la boca del joven se torcieron ligeramente. Kanin parece ver la luz al final del túnel. Las historias de su padre siempre son útiles. A menudo ayudan a enseñar a Kanin a ser más consistente en la vida. A veces lo ayudan a escapar del caos. Y hoy podría ayudarlo en una situación en la que tenía que actuar para deshacerse de alguien. Me criticaste por mis movimientos de esgrima, así que debes ser muy bueno en eso. El joven se quedó en silencio por un momento. Deliberadamente miró a la persona frente a él de pies a cabeza, pero el objetivo no era menospreciarlo. Kanin pensó rápidamente en un plan en su cabeza. Luego dejó escapar una voz suave, no demasiado baja. Su rostro era ligeramente dulce, sin expresar ningún sentimiento. Una de las razones era porque no quería que Charan supiera sus emociones o adivinara sus sentimientos y pensamientos. ¿Podemos batirnos a duelo tú y yo?